¿Qué pasa cuando un acuerdo de miles de millones de dólares, el destino de toda una empresa, depende de una sola conversación? Para Alistair Finch, un CEO que planeaba cada segundo de su vida, la respuesta debía ser un éxito rotundo. Pero cuando su traductor desaparece minutos antes de la reunión más crítica de su carrera, su mundo se derrumba. El aire en el restaurante de la azotea vibra con tensión. Su imperio pende de un hilo. Está a punto de perderlo todo por un idioma que no entiende. Entonces, una camarera silenciosa, una mujer a la que apenas habría mirado 2 veces, sale de las sombras y, con unas pocas palabras tranquilas, no solo salva su acuerdo. Toma el control de toda la sala. ¿Qué sabía ella? ¿Quién era en realidad? Alistair Finch no creía en la suerte. Creía en la arquitectura, no de edificios, sino de momentos. Cada segundo de su vida, desde la alarma precisa de las 5:17 de la mañana que lo despertaba tras exactamente 6 horas de sueño hasta el nudo meticuloso de su corbata de seda. Era un ladrillo en la fortaleza de su éxito. Como CEO de Finch Dynamics, titán en logística avanzada y tecnología sostenible, había construido un imperio global sobre cimientos de precisión implacable y control absoluto. Hoy sería su obra maestra. La reunión estaba programada para las 2 de la tarde en el Zenith, el comedor privado más exclusivo de la Torre Ayesia, con vista panorámica de la ciudad. Un tapiz de vidrio y acero que desde esa altura parecía tan ordenado como uno de los diagramas de Alistair. Al otro lado de la mesa estaría el jeque Khaled Al-Ahmed y su delegación. El premio, un contrato de escala colosal para diseñar e implementar la infraestructura tecnológica de una ciudad nueva y ultramoderna que surgía del desierto. No era solo un acuerdo. Era un legado, el tipo de proyecto que inscribiría su nombre en los libros de historia, no solo en informes financieros. Sarah, Eta de Dubois, dijo Alistair al micrófono en su solapa, su voz un zumbido bajo y controlado, mirando por la ventana, su reflejo una silueta imponente contra el sol de la tarde. A 5 minutos, señor Finch. Tráfico despejado. Confirmado, respondió su asistente en el auricular. Jean-Pierre Dubois era el componente final crucial. Reputado como el mejor traductor del negocio, era más que un lingüista, un cifrador cultural capaz de navegar las corrientes sutiles de honor, respeto y jerarquía tan importantes como cualquier cláusula contractual. Alistair lo había investigado durante 6 meses y le pagaba una tarifa que podía comprar un auto de lujo. Valía cada centavo. Nada se dejaba al azar. Su mirada recorrió la sala. La mesa de caoba pulida brillaba como un espejo. Una orquídea elegante en el centro. Los cubiertos dispuestos con perfección geométrica. Caminó al perímetro, sus zapatos de cuero caros sin hacer ruido en la alfombra mullida. Pasó un dedo por el alféizar de una ventana, buscando polvo. No había. Asintió satisfecho. Su rival interno, Martín Torne, ya estaba sentado al fondo, con un vaso de agua con gas. Martín, con su sonrisa perfecta y ambición depredadora, era la única variable que Alistair no podía controlar del todo en su propia empresa. Era jefe de adquisiciones, un tiburón necesario, pero uno que Alistair vigilaba constantemente. ¿Nervioso, Alistair?, preguntó Martín, su voz suave como terciopelo. Pareces listo para comandar una invasión militar. La preparación no es nerviosismo, Martín, replicó Alistair sin mirarlo. Es el fundamento de la victoria, algo que podrías aprender si pasaras menos tiempo en redes y más leyendo los informes. Martín rió, un sonido sin calidez. Los informes están leídos. Solo dejo espacio para un poco de improvisación. El elemento humano, ya sabes. Y el elemento humano es sinónimo de error, dijo Alistair con frialdad. Una joven entró silenciosamente a rellenar sus vasos de agua. Se movía con discreción practicada, su presencia apenas registrada. Los ojos de Alistair la rozaron un segundo, uniforme negro sencillo, cabello oscuro en un moño severo, etiqueta con el nombre Bella. Era parte del mobiliario, del servicio impecable e invisible. La descartó de sus pensamientos tan rápido como había entrado. Esa camarera, Isabella Rossi, conocida como Bella entre amigos, estaba en su 9ª hora de un turno doble. Sus pies dolían, un latido sordo ya familiar. Pero su mente estaba afilada. Mientras su cuerpo repetía movimientos, rellenar agua, retirar platos, mantener un silencio deferente, su cerebro absorbía todo, susurros tensos de intriga corporativa,
cambios sutiles en el lenguaje corporal. El drama tácito de los poderosos a los que servía. Había aprendido más sobre la naturaleza humana sirviendo mesas en la Torre Ayesia que en sus 2 años estudiando lingüística en la universidad antes de que la enfermedad de su madre la obligara a abandonar y asumir una montaña de deudas médicas. Notó cómo la mandíbula de Finch estaba tensa, un músculo palpitando bajo su oreja. Vio cómo los ojos de Thorne lo seguían con un brillo frío y calculador. Oyó el nombre Dubois y supo que era el traductor. Sabía, porque había servido esa sala durante la preparación, que esta reunión con el jeque era monumental. A las 1:55 de la tarde, su auricular zumbó. Era Sara, pero su voz había perdido su eficiencia crujiente. Era delgada, teñida de pánico. Señor Finch, hay un problema. La postura de Alistair se endureció. Explique. Les Dubois. Hubo un accidente. Un ciclista se pasó un semáforo en rojo. Colisión. Va camino al hospital. Está consciente, pero no viene. Las palabras golpearon a Alistair como puñetazos. Sintió un escalofrío de temor subir por su espina. Un sentimiento tan ajeno que lo desorientó. Por primera vez en su vida profesional, un ladrillo fundacional en su momento perfectamente construido no solo se había agrietado, sino vaporizado. Consiga otro, ordenó, su voz cayendo a un susurro peligroso. Señor, lo intento. Cualquiera de ese calibre está reservado con meses de antelación. La agencia está tratando, pero... Y no le pago por excusas, Sara. Le pago por soluciones, siseó, girándose de espaldas a Martín. Martín, sin embargo, había visto el cambio en la actitud de Alistair. Se levantó, con falsa preocupación. ¿Todo bien, Alistair? Alistair lo ignoró. Su mente corría, ciclando contingencias que no existían. La delegación del jeque era notoriamente puntual. Entrarían por esa puerta en menos de 5 minutos. Posponer sería una grave ofensa. Proceder sin traductor sería suicidio corporativo. La fortaleza se derrumbaba. El arquitecto del control lo había perdido por completo. Estaba atrapado en una sala insonorizada a punto de ser ensordecido por un idioma que no entendía, con su legado en juego. Y cuando la puerta del comedor privado se abrió para dejar entrar al gerente del hotel con expresión sombría, Alistair Finch sintió lo único que nunca se permitía, pánico puro y sin adulterar. El gerente del Zenith, un hombre llamado Davis, cuya carrera se basaba en absorber con placidez las ansiedades de los ricos, se acercó a Alistair con el paso cuidadoso de quien se acerca a un animal volátil. Señor Finch, me informaron de un incidente muy desafortunado. Mi equipo y yo estamos a su completa disposición. ¿Hay algo que podamos hacer? La voz de Davis era un bálsamo calmante practicado, pero no enfrió el fuego en las entrañas de Alistair. Puede producir un traductor árabe de clase mundial, con autorización de seguridad, de la nada en los próximos 3 minutos, Davis. La voz de Alistair estaba cargada de un sarcasmo venenoso que hizo retroceder al gerente. Pues no, señor, me temo. Entonces no puede hacer nada, espetó Alistair, girándose para caminar como un tigre enjaulado. Martín dio un paso adelante, poniendo una mano en el hombro de Davis. Gracias, Davis. Nosotros lo manejaremos. Asegúrese de que la delegación sea escoltada con la máxima cortesía cuando llegue. Fue una exhibición magistral de tomar el mando, una sutil usurpación de autoridad que no pasó desapercibida para Alistair. Martín se posicionaba no como subordinado, sino como igual listo para manejar la crisis que su superior había creado. Cuando Davis salió, Martín se volvió hacia Alistair. Tenemos que posponer. No hay otra opción. Una simple disculpa, una nota personal a la suite del jeque explicando la emergencia inevitable. Podemos salvar esto. Posponer, Alistair rió, un sonido áspero. El jeque Al-Ahmed vuela a Tokio a las 9. Esta es nuestra única ventana. Posponer es renunciar. Se reunirá con Kenjitsu Corporation mañana y el acuerdo será suyo antes de que lean nuestra nota. ¿No entiendes lo que está en juego, Martín? Lo entiendo perfectamente, dijo Martín, su voz endureciéndose. ¿Pero cuál es la alternativa? ¿Saludarlos con gestos y un juego de charadas? Pareceremos idiotas incompetentes. En ese preciso momento, el ascensor sonó suavemente.
Las puertas del cenit se abrieron. El jeque Khaled Al-Ahmed entró flanqueado por 2 asesores de rostro severo. Era un hombre que comandaba una sala no con volumen, sino con presencia. Vestido con una túnica blanca impecable y gutra, se movía con una gracia regia que hacía que los trajes caros de los americanos parecieran torpes y mundanos. Sus ojos, oscuros e inteligentes, barrieron la sala sin perder detalle. La sangre de Alistair se enfrió. Sintió un sudor resbalar por su sien. Su arquitectura meticulosamente planeada había sido reemplazada por un vacío. Estaba en caída libre. Avanzó, su mano extendida, una sonrisa artificialmente dolorosa en el rostro. Y jeque Al-Ahmed, un tremendo honor. Bienvenido. El jeque inclinó ligeramente la cabeza, pero no tomó la mano de Alistair. Habló unas palabras en su lengua nativa, su voz melódica, pero interrogante. Sus asesores permanecieron en silencio, sus expresiones indescifrables. La sonrisa de Alistair vaciló. Miró a Martín, una mirada desesperada. Martín solo negó ligeramente con la cabeza, un silencioso te lo dije. El silencio se extendió, espeso y asfixiante. Era un abismo de malentendido cultural y lingüístico, y Alistair caía directo en él. Intentó de nuevo, hablando lento y deliberado como si se dirigiera a un niño. Por favor, siéntense. ¿Café, agua? Gestualizó torpemente hacia la mesa. Uno de los asesores del jeque respondió en inglés con acento marcado. El jeque pregunta, ¿dónde está el señor Dubois? Se le aseguró su presencia. La pregunta directa fue una lanza. Alistair sintió que perforaba su compostura. Hubo una emergencia médica de último minuto, balbuceó, las palabras como ceniza en su boca. El señor Dubois tuvo un accidente. Ofrecemos nuestras más profundas disculpas. El asesor tradujo al jeque. Este escuchó atentamente, su expresión sin cambios, pero un destello de molestia, tal vez decepción, cruzó sus ojos. Luego habló largamente a su asesor. Las palabras eran un torrente incomprensible para Alistair. El asesor se volvió. Y el jeque aprecia su disculpa por las circunstancias. Sin embargo, esta reunión dependía de una comunicación clara y matizada. Siente que no es un comienzo prometedor para una asociación que requerirá absoluta claridad. Estaban perdiendo en los primeros 2 minutos. El legado, el contrato, los libros de historia, todo se disolvía en un desastre humillante. El jeque habló de nuevo, una frase corta y decisiva, y hizo un gesto sutil hacia la puerta. El jeque siente que sería mejor reprogramar en una fecha posterior, tal vez en unos meses, cuando su organización esté mejor preparada, dijo el asesor, su tono final. Se levantaban para irse. El pánico, crudo y visceral, se apoderó de Alistair. Vio miles de millones de dólares saliendo por la puerta. Vio a Martín Thorne escribiendo un informe al Consejo detallando su fracaso catastrófico. Vio su imperio, su fortaleza, desmantelada ladrillo a ladrillo. Y no, esperen, dijo Alistair, su voz más alta de lo previsto. Fue en ese preciso momento de desesperación absoluta, cuando el jeque y sus asesores se detuvieron con la espalda medio girada, que una tercera voz habló. La voz era tranquila, pero cortó la tensión como una campana. No estaba en inglés. Era en el mismo idioma fluido y elegante que hablaba el jeque. Las palabras eran respetuosas, perfectamente acentuadas, y fluían con gracia sin esfuerzo. Todos se congelaron. El jeque y sus asesores se volvieron, sus ojos abiertos por genuina sorpresa. Alistair y Martín giraron hacia la fuente. De pie junto a la estación de servicio, con una jarra de agua plateada aún en la mano, estaba la camarera, Bella. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos firmes. Había hablado, y por la expresión atónita del jeque, había dicho algo de profunda importancia. Sostuvo la mirada del jeque un momento antes de repetir sus palabras, esta vez en inglés impecable para los americanos desconcertados. Perdonen mi impertinencia, caballeros. Dije, un hombre sabio sabe que las palmeras más fuertes no son las que se yerguen rígidas en la tormenta, sino las que se inclinan para encontrar sustento en un manantial inesperado. Silencio. El jeque miró a la joven del uniforme negro sencillo. Lentamente alzó una ceja, una sonrisa tocando las comisuras de sus labios por primera vez. Respondió directamente en su idioma compartido. Isabella Rossi escuchó, luego volvió su mirada calma y firme al hombre más poderoso que había conocido,
Alistair Finch, cuya cara era una máscara de shock total. Y el jeque, tradujo, su voz perfectamente compuesta, quiere saber quién es usted. El universo del comedor cenit pareció inclinarse en su eje, reorientándose alrededor de la camarera. Alistair Finch, el sol alrededor del cual giraba su mundo corporativo, era de pronto un espectador. Miró a Bella, su mente luchando por procesar la escena. La mujer que había catalogado mentalmente como parte del decorado era ahora el único puente sobre el abismo que había estado a punto de tragarse su carrera. ¿Quién es usted? Finalmente logró ecoar Alistair la pregunta del jeque, su voz un susurro ronco. Bella no lo miró. Su atención permaneció respetuosamente en el jeque Al-Ahmed. Respondió primero en su idioma, una respuesta corta y humilde. Luego tradujo para su empleador. Me llamo Isabella Rossi, señor. Soy camarera aquí en el hotel. Martín Torne soltó una risa corta e incrédula, que reprimió rápidamente al ver la expresión seria del jeque. El jeque no reía. Estudiaba a Bella con una intensidad inquietante y validante. Vio más allá del uniforme a la sustancia debajo. Habló de nuevo, una frase más larga y contemplativa. Bella escuchó, su cabeza ligeramente inclinada. Y el jeque dice que los títulos son la ropa que lleva un hombre, pero la sabiduría es la piel con la que vive. Está más interesado en su piel que en su ropa. Pregunta dónde aprendió a hablar su idioma con tanta fluidez y a entender su poesía. Todas las miradas estaban en Bella. La presión en la sala era inmensa, pero ella parecía sacar fuerza de ella. Mi madre, comenzó, su voz ganando una confianza tranquila. Era hija de un diplomático. Creció en la capital del país de su excelencia. Me lo enseñó. Hablábamos tanto en casa como en inglés. Para ella, era el idioma de sus recuerdos más felices. Hubo un destello de profunda tristeza en sus ojos, una historia privada que compartió solo en sombra. Ese detalle personal, ofrecido con honestidad simple, resonó con el jeque de una manera que la postura corporativa de Alistair nunca pudo. El jeque asintió lentamente, una comprensión profunda pasando entre él y la joven. Gestualizó hacia la silla a la cabecera de la mesa, opuesta a la suya. Era el asiento destinado a Alistair. Habló. Bella tradujo. Su excelencia me invita a sentarme. No era una petición. Antes de que Alistair o Martín pudieran objetar, Bella dejó la jarra en el carrito de servicio, alisó la frente de su delantal negro sencillo y caminó a la cabecera. Se sentó no con arrogancia, sino con una compostura digna y tranquila, como si fuera lo más natural del mundo. La dinámica de poder en la sala no solo había cambiado. Había sido completamente reescrita. Alistair y Martín eran ahora satélites, sus órbitas dictadas por este nuevo e inesperado centro de gravedad. Alistair, recuperando el juicio, tomó rápidamente un asiento a la derecha de Bella. Martín, con una mirada de incredulidad atronadora, se sentó a su izquierda. Los dos hombres más poderosos de Finch Dynamics flanqueaban ahora a una camarera. El asesor del jeque, el que había hablado inglés antes, se inclinó hacia adelante. Esto es altamente irregular. El jeque alzó una mano, silenciándolo. Luego miró a Alistair y habló directamente. Pero fue Bella quien dio vida a sus palabras. El jeque dice que el fundamento de su ciudad será la tecnología. Sí, pero el fundamento de cualquier gran sociedad son sus personas. Está curioso por ver cómo un hombre que desea construir una ciudad para el futuro trata a las personas que lo sirven en el presente. Dice que esta reunión procederá. Alistair sintió un rubor de vergüenza y calor subir a sus mejillas. Era una prueba directa y sin disimulo. Su arrogancia anterior, su desprecio por el personal, era ahora una responsabilidad que se pesaba en la balanza de este acuerdo monumental. La reunión comenzó y fue diferente a todo lo que Alistair había experimentado. No fue una negociación. Fue una conversación arbitrada y guiada por Bella. Hizo más que traducir palabras. Tradujo significado. Cuando Alistair lanzó su discurso preparado lleno de jerga técnica sobre arquitectura de datos escalable e integración IoT, Bella escuchaba, luego se volvía al jeque. Transformaba el discurso corporativo frío de Alistair en una narrativa de seguridad comunitaria y prosperidad compartida. El señor Finch explica que el marco digital de la ciudad funcionará como un sistema nervioso central, decía, asegurando que recursos como agua y energía se distribuyan no solo eficientemente,
sino equitativamente a cada hogar, desde la villa más grandiosa hasta el apartamento más humilde. Cuando el jeque preguntó sobre el impacto del proyecto en las tradiciones locales, su tono cargado de profunda preocupación, Alistair comenzó a responder con estadísticas sobre creación de empleos. Bella alzó una mano, un gesto de audacia casi impensable, y lo detuvo. Perdone, señor Finch, dijo en voz baja, pero con una autoridad que no admitía discusión. El jeque no pregunta por economía. Pregunta por el alma del lugar. Se volvió al jeque y habló un momento, luego de nuevo a Alistair. Quiere saber cómo su ciudad inteligente no se convertirá en una ciudad fría. Cómo honrará el pasado mientras construye el futuro. Alistair estaba perplejo. No tenía diapositiva para eso. Miró a Bella, su máscara de control despojada, revelando un raro momento de vulnerabilidad genuina. No tenía respuesta. Bella encontró su mirada, y en sus ojos vio no lástima ni triunfo, sino un aliento tranquilo. Se inclinó ligeramente hacia él. Hable desde el corazón, señor, susurró, tan bajo que solo él y Martín podían oír. No de los puntos de discusión. El jeque observó este intercambio, su expresión paciente, sus ojos oscuros sin perder detalle. El destino del acuerdo de miles de millones ya no dependía de la preparación meticulosa de Alistair, sino de su capacidad para escuchar a una camarera y encontrar una humanidad que había olvidado poseer. Alistair Finch sintió que estaba aprendiendo un nuevo idioma. No el del jeque, sino el de la humildad. El consejo susurrado de Bella, hable desde el corazón, resonó en el espacio silencioso y expectante de la sala. Sus puntos de discusión, sus estadísticas ensayadas, sus frases perfectamente pulidas, todo parecía moneda extranjera inútil. Tomó una respiración lenta, forzando el pánico hacia abajo. Miró al jeque Khaled Al-Ahmed, realmente lo miró, no como un objetivo de negocio, sino como un hombre preocupado por el legado de su pueblo. El alma de la ciudad. Alistair comenzó, su voz más tranquila, más reflexiva que antes. Hizo una pausa, recopilando pensamientos. La tecnología es una herramienta. Es un martillo. Puedes usarlo para construir un hogar o para romper un jarrón praísles. La diferencia es la intención de la mano que lo empuña. Miró a Bella, una súplica silenciosa para que obrara su magia. Ella escuchó, luego se volvió al jeque, su traducción fluyendo como música. La expresión severa del jeque se suavizó ligeramente. Gestualizó para que Alistair continuara. Animado, Alistair prosiguió. Nuestra intención no es construir una ciudad de pantallas y sensores. Es construir una ciudad de conexiones. Donde la tecnología permita a una abuela ver a su nieto al otro lado de la ciudad con claridad perfecta. Donde asegure que el agua para los jardines sagrados sea tan pura como la de los rascacielos. Donde preserve las antiguas historias y poemas en archivos digitales para que cada generación acceda. Construiremos no solo una ciudad inteligente, sino una sabia, que recuerde. Mientras hablaba, observaba a Bella. No era solo un conducto. Era una socia. Elegía sus palabras con cuidado, sus expresiones reflejando el sentimiento, sus manos haciendo gestos pequeños y elegantes que añadían capas de significado. Transmitía no solo sus palabras, sino la sinceridad recién encontrada detrás de ellas. El jeque escuchó y respondió largamente. Su tono era menos de inquisidor y más de par filosófico. Bella se volvió a Alistair. Su excelencia está complacido con su respuesta. Dice que muchas empresas occidentales vienen con promesas del futuro, pero olvidan que su pueblo tiene un pasado de miles de años. Un futuro que no honra su pasado es un árbol sin raíces. Será derribado por el primer viento fuerte. La reunión continuó otra hora. Fue una clase magistral en comunicación con Bella en el centro. Navegó aguas culturales traicioneras con gracia instintiva. Cuando Alistair, por hábito, gestualizó con la mano izquierda para enfatizar un punto en un documento, ella sutilmente apoyó su mano en su brazo, un toque gentil casi imperceptible que lo hizo retirarla. Más tarde explicaría en voz baja que la mano izquierda se considera impura para tales gestos. Cuando Martín Thorne, intentando reafirmar su relevancia, interrumpió con un punto agresivo sobre cuota de mercado y dominio regional, la traducción de Bella fue técnicamente precisa. Pero la enmarcó de manera que despojó su filo depredador. La presentó como una estrategia para estabilidad regional mutua a largo plazo. Martín le lanzó una mirada de puro veneno, pero el jeque asintió aprobando,
ajeno al casi desastre. La dinámica entre Alistair y Bella evolucionó con cada minuto. Comenzó a buscar sus señales antes de hablar, una mirada sutil para medir la temperatura de la sala. Ella daba un leve asentimiento de aliento o un leve movimiento de cabeza para advertirle de un tema. Él era el CEO, pero ella era la directora orquestando la sinfonía. Para Alistair, fue una revelación que destrozó su ego. Siempre había creído que las personas eran engranajes intercambiables en su máquina. Un traductor era una función, una camarera era una función. Pero Bella no era una función. Era una artista y su medio era la comprensión. Había intentado construir una fortaleza de control, pero ella le mostraba el poder de un puente. Cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse, proyectando sombras largas en la sala, el personal del hotel entró a servir té. Era un ritual delicado y elaborado. Bella, por un momento, pareció que se levantaría para ayudar, un reflejo de sus años de servicio. Pero el jeque le dirigió una pregunta cálida y amistosa. Ella se sonrojó ligeramente, se quedó sentada y respondió. Alistair la observó. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo había terminado este talento extraordinario, esta compostura, esta inteligencia cultural sirviendo agua cara en su sala de reuniones? La desconexión era asombrosa. Pensó en su comentario sobre su madre, la hija del diplomático. Había una historia allí, una vida antes del uniforme negro y la etiqueta. Y sintió una curiosidad intensa y repentina por conocerla. El jeque tomó su té, luego dejó la taza con un clic suave que parecía señalar un punto de inflexión. Miró a Alistair, luego a Bella, y de nuevo a Alistair. Habló sus palabras finales de la reunión, su voz cargada de peso de decisión. Bella tradujo, su propia voz impregnada de gravedad tranquila. Su Excelencia le agradece la conversación. Dice que fue inesperada y mucho más esclarecedora que una presentación de diapositivas. Hizo una pausa, respirando. Está de acuerdo en principio con la asociación con Finch Dynamics. El corazón de Alistair martilleó contra sus costillas. Victoria arrancada de las fauces de la derrota absoluta. Y sin embargo, continuó Bella, sus ojos sosteniendo los de Alistair, tiene una condición no negociable. Alistair se inclinó hacia adelante, cada fibra enfocada en ella. Cualquier cosa. Y dice que mientras usted puede ser el arquitecto del cuerpo de la ciudad, requiere un guardián para su alma. Alguien que asegure que las promesas de respeto cultural y honor se mantengan no solo en el contrato, sino en cada paso de la ejecución. Insiste en que todas las comunicaciones primarias y supervisión cultural del proyecto por su parte sean gestionadas personalmente por la señora Isabella Rossi. El silencio que siguió a la traducción de Bella fue más pesado que cualquier otro antes. Era un silencio lleno del sonido ensordecedor de un mundo volteado al revés. La cara de Martín Torne era una máscara de furia incrédula. Su mandíbula tan tensa que parecía que podría romperse. Había sido marginado, vuelto irrelevante, y el éxito del acuerdo ahora estaba atado a la única persona en la sala sin posición corporativa alguna. Alistair Finch, sin embargo, sintió una mezcla compleja de emociones. Alivio abrumador, por supuesto, el acuerdo estaba salvado. Pero también un profundo sentido de asombro y un momento sorprendentemente claro de autorreflexión. El jeque no solo le había otorgado un contrato. Había emitido un veredicto sobre el liderazgo de Alistair y lo encontró deficiente. Necesitaba un guardián, una conciencia. Y esa conciencia era una camarera que 3 horas antes habría despedido por derramar una gota de agua. Miró a Bella. Estaba pálida, sus manos apretadas en su regazo bajo la mesa. La condición del jeque la había lanzado al foco tanto como le había dado a Alistair una cuerda salvavidas. Esto no era lo que ella había planeado. Había intervenido para evitar un desastre, un acto de coraje tranquilo, y ahora se le ofrecía un rol de inmenso poder y responsabilidad. El jeque se levantó, señal clara de que la reunión terminaba. Sus asesores, sus rostros ahora estudios de respeto al mirar a Bella, también se levantaron. Alistair se puso de pie apresuradamente. Su Excelencia, dijo, su voz llena de una sinceridad genuina ausente al inicio. Nosotros, acepto su condición. Absolutamente. Será un honor. El jeque sonrió, una sonrisa genuina y cálida esta vez. Respondió en su idioma, sus ojos en Bella. Su Excelencia dice que espera trabajar con ambos, tradujo Bella, su voz un poco inestable por primera vez.
dice, una asociación que comienza con un descubrimiento tan inesperado de talento está destinada a la grandeza. Con un último asentimiento respetuoso a Bella y uno más formal a Alice Tister, el jeque y su delegación salieron de la sala, dejando un vórtice de silencio. Por un largo momento, nadie se movió. Los tres, Alice Tister, Martín y Bella, permanecieron en sus lugares alrededor de la vasta mesa vacía. Martín fue el primero en romper el hechizo. Empujó su silla con un chirrido grating, el sonido violento en la quietud. «Que esto es una farsa», escupió, su voz temblando de rabia. Apuntó un dedo a Bella. «¿Tú, quién te crees que eres? Esto es una empresa de miles de millones, no un club de debate de secundaria. No puedes posiblemente». «O basta, Martín», dijo Alice Tister. Su voz era acero frío. El CEO había vuelto, pero era diferente. El pánico se había ido, reemplazado por una nueva claridad afilada. «¿O basta?» Martín se burló. «Alice Tister, ¿has perdido la cabeza? ¿De verdad vas a informar al Consejo que la relación clave con el stakeholder para el proyecto más grande en la historia de esta empresa será gestionada por el personal de catering? Hizo más en 2 horas que tú en 2 años de redes», replicó Alice Tister. No solo salvó el acuerdo. Lo mejoró fundamentalmente. El jeque confía en ella ahora. Eso la hace la persona más valiosa en esta empresa, más valiosa que tú. Y como me han recordado humildemente, más valiosa que yo. Martín miró a Alice Tister, su boca abierta. Miró del rostro resuelto de Alice Tister al atónito de Bella, y algo en él pareció romperse. Soltó una risa amarga y sin humor. «Increíble. Has dejado que nadie te hechice. Bien. Cuando todo esto se derrumbe, recuerda que te lo advertí». Sin otra palabra, tomó su maletín y salió furioso de la sala, cerrando la puerta de golpe. La sala quedó en silencio de nuevo. Solo Alice Tister y Bella. Lentamente se sentó, una ola de agotamiento lo invadió. Gestualizó para que ella hiciera lo mismo. «Señorita Rossi». «Isabella», comenzó, tropezando con el nombre. «Yo, ni siquiera sé qué decir». «No tiene que decir nada, señor Finch», dijo ella suavemente, su mirada en sus manos sobre la mesa. «Solo intentaba ayudar». «Hiciste más que ayudar», dijo. «Realizaste un milagro». Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «La condición del jeque. Este rol que ha creado para ti. Es real. La oferta que estoy a punto de hacer también lo es». Tomó una respiración profunda. «Con efecto inmediato, quiero ofrecerte el puesto de enlace ejecutivo para el proyecto Alamed en Finch Dynamics. Reportarás directamente a mí. Determinaremos un salario, pero te aseguro que será significativo. Cambiará tu vida. Tendrás una oficina, personal, los recursos que necesites. Tu única responsabilidad será ser ese puente, ser el guardián que el jeque pidió». Bella lo miró, sus ojos oscuros abiertos. Miró alrededor de la opulenta sala, un mundo que solo había servido. Una oficina, personal, un salario que cambia la vida. Era material de sueños, el tipo de escape que había dejado de permitirse imaginar. Un escape de los turnos dobles, los pies doloridos, la montaña interminable de deudas médicas de su madre. Pero había un destello de vacilación en sus ojos, una sombra de una vida más allá de esta sala que él no podía ver. «El señor Finch». «Alice Tister», dijo, su voz apenas un susurro. «Aprecio eso más de lo que puede imaginar. Es una oferta increíble, pero no puedo darte una respuesta ahora». Alice Tister se sorprendió. Esperaba lágrimas, aceptación inmediata, gratitud. Le ofrecía el mundo en bandeja de plata. «¿Por qué?», preguntó, genuinamente confundido. «¿Qué hay que pensar?». Bella miró hacia las grandes ventanas con vista a la ciudad extensa. «Mi vida es complicada», dijo vagamente. «Tengo responsabilidades. Mi madre está enferma. Mi primera prioridad es ella. Este trabajo significaría viajes, largas horas. Es un mundo diferente». Alice Tister estaba a punto de argumentar, de decirle que podían acomodar cualquier cosa, pero se detuvo. Estaba aprendiendo. El control y el mando no funcionarían aquí. Necesitaba escuchar. «Tómate la noche», dijo,
su tono más suave. Tómate 2 días. Aquí. Sacó una pluma y su tarjeta de presentación, escribiendo su número de celular privado en la parte trasera. Este es mi número personal. Llámame cuando quieras. Cualesquiera que sean tus complicaciones, Isabella, podemos encontrar una manera de hacer que funcione. Un talento como el tuyo no aparece 2 veces. Ella tomó la tarjeta, sus dedos rozando los suyos. Por un breve segundo, no eran un CEO y una camarera, sino 2 personas en una encrucijada, sus futuros ahora inextricablemente ligados por una tarde extraordinaria compartida. Cuando Bella salió de la sala, dejando a Listister solo con sus pensamientos y su legado salvado, no podía sacudirse una sensación persistente. El traductor Dubois, un accidente en este día de todos los días. Parecía demasiado conveniente, demasiado perfecto un catástrofe. Pensó en el comentario presumido de Martín antes sobre el elemento humano y la improvisación. Sacó su teléfono, pero no llamó al consejo para anunciar su victoria. Llamó a Sara, su asistente. Sara, dijo, su voz baja y seria. Tengo un trabajo para ti. Quiero que averigües todo sobre el accidente de Jean-Pierre Dubois. Quiero la marca y modelo de la bicicleta, el nombre del ciclista, el informe policial, registros hospitalarios, todo. Y sé discreta. Había salvado su empresa. Ahora necesitaba saber si alguien desde dentro había intentado destruirla. Durante las siguientes 48 horas, Alistair Finch existió en un estado de animación suspendida. Cumplió con sus deberes de CEO, liderando reuniones, analizando informes, tomando decisiones ejecutivas. Pero su mente estaba en otro lugar. Dividida entre 2 polos, el rostro tranquilo y determinado de Isabella Rossi y la sospecha punzante sobre Martín Thorne. Resistió el impulso de llamar a Bella. Le había dado espacio, y sabía que presionar sería una reversión a sus viejas tácticas de bulldozer. Tenía que confiar en que la oportunidad que ofrecía era lo suficientemente atractiva por sí sola. Tenía que confiar en ella. Era un sentimiento nuevo e incómodo. Mientras tanto, Sara trabajó con la eficiencia silenciosa y feroz que Alistair valoraba. Era más que una asistente. Era una operadora de inteligencia cuando surgía la necesidad. Al segundo día, colocó una carpeta delgada y sin marcas en su escritorio. El informe policial del accidente del señor Dubois, señor, dijo, su expresión neutral. Alistair lo abrió. La historia oficial era simple. Un ciclista de entrega de comida en una bicicleta eléctrica se había pasado un semáforo en rojo y colisionado con Dubois mientras cruzaba la calle hacia el edificio de Finch Dynamics para su briefing pre-reunión. Dubois tenía una pierna rota y una conmoción moderada. Se recuperaría completamente. El ciclista, un joven llamado Leo, afirmó que sus frenos fallaron. Estaba angustiado y cooperativo. Un simple y desafortunado accidente. Pero Sara había cavado más profundo. El ciclista, Leo Smith, es estudiante, explicó. No tiene antecedentes penales, pero depositó 5,000 pesos en efectivo en su cuenta bancaria ayer por la mañana. Trabaja para un servicio de entrega geek, Quick Eats. Sus ganancias semanales promedio son cerca de 400 pesos. La sangre de Alistair se enfrió. ¿De dónde sacó el dinero? Afirma que fue un préstamo de un amigo. No da nombre, dijo Sara. Pero hay más. Crucé los registros de entrega de Quick Eats con nuestras cuentas de gastos corporativos. Adivine quién ha estado ordenando almuerzo de ellos 3 veces por semana los últimos 6 meses. A menudo entregado por este mismo Leo Smith. Alistair la miró, pero ya sabía la respuesta. Martín Thorne. Sí, señor, confirmó Sara. Y la pieza final. Los frenos de la bicicleta no fallaron. El informe forense del lote de incautación muestra que la línea de freno fue cortada deliberadamente, limpiamente. Fue diseñada para fallar. Las piezas se encajaron con claridad enfermiza. No fue un accidente. Fue sabotaje. Martín no solo había esperado que Alistair fallara. Lo había orquestado. Había arreglado que el traductor fuera sacado de comisión en el momento más crítico, asegurando que Alistair entrara a esa reunión completamente ciego. Se humillaría, perdería el acuerdo, y el consejo no tendría opción más que cuestionar su liderazgo. Martín, el segundo al mando calmado y preparado, estaría allí para recoger los pedazos y eventualmente el título de CEO.
Era un golpe corporativo despiadado y de alto riesgo, y habría funcionado perfectamente si no fuera por una variable que nadie, menos aún Martín, podría haber predicho: una camarera llamada Isabella Rossi. Una rabia blanca, más fría y enfocada que cualquier otra que hubiera sentido, se asentó sobre Alice Tister. Tomó el teléfono de su escritorio y marcó la oficina de Martín. Martín, mi oficina. Ahora. Unos minutos después, Martín entró, la imagen de la calma confiada. Claramente se había recuperado de su arrebato y estaba listo para interpretar el papel del colega preocupado. Alice Tister, quería disculparme por mi comportamiento el otro día, comenzó suavemente. La situación era estresante. Estuve fuera de lugar. Alice Tister no le indicó que se sentara. Permaneció de pie detrás de su escritorio, la carpeta entre ellos. Corta el acto, Martín. La sonrisa de Martín vaciló. No estoy seguro de entender. Alice Tister deslizó la carpeta por el escritorio. Y Leo Smith, un repartidor estudiante, recibe 5,000 pesos y los frenos de su bicicleta fallan misteriosamente el mismo día que atropella a mi traductor. Un traductor para una reunión que sabías que podía hacer o romper mi carrera. El color drenó del rostro de Martín. Miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. Era lo suficientemente inteligente para saber que Alice Tister no haría tal acusación sin pruebas. Esa es una acusación insana, balbuceó Martín, pero sus ojos traicionaban su pánico. No puedes probar nada. Es circunstancial. Tal vez, concedió Alice Tister. Pero no necesito probarlo en un tribunal. Solo necesito probarlo al consejo. Y una carpeta con evidencia de un intento de sabotaje deliberado combinada con tu larga historia de redes en mi contra será más que suficiente. Estás acabado en esta empresa. Martín, tienes suerte de que no lleve esto a la policía. Derrotado, Martín se hundió. La ambición que lo había impulsado por tanto tiempo se agrió en resentimiento amargo. Tuviste suerte, Ciceo. Una chance en 1,000 millones. Una camarera que resulta ser un genio lingüístico. No ganaste. Solo tuviste un milagro cayendo en tu regazo. Y tal vez, dijo Alice Tister, caminando alrededor del escritorio para pararse frente a él. Pero he aprendido algo en los últimos 2 días, Martín. Ves a las personas como obstáculos o peones. Viste a Leo Smith como un peón y al señor Dubois como un obstáculo. Habrías visto a la señora Rossi como mobiliario, igual que yo. Y por eso siempre perderás. No puedes contabilizar el elemento humano. Apuntó a la puerta. La seguridad te escoltará afuera. Tu acceso ha sido revocado. Empaca tus cosas personales. Tienes 10 minutos. Mientras Martín era escoltado por 2 guardias de seguridad de rostro sombrío, un fantasma en la empresa que había intentado conquistar, el teléfono de Alice Tister vibró en su escritorio. Miró la pantalla. Era un número desconocido. Su corazón saltó. Respondió, su voz más suave que todo el día. Hola. Señor Finch. Y la voz era tranquila, vacilante, pero inconfundible. Respiró, una ola de alivio lo invadió. Alice Tister, por favor. Estaba esperando que llamaras. He estado pensando en su oferta, dijo ella. Hablé con mi familia. Mi madre está orgullosa. Quiere que lo haga. Hubo una pausa. Si la oferta aún está sobre la mesa, mi respuesta es sí. Alice Tister sonrió, una sonrisa genuina y sin forzar. Isabella, la oferta no solo está sobre la mesa. La estoy sosteniendo con ambas manos. El caos se asentaba. El traidor se había ido. El acuerdo estaba seguro. Y su nueva socia más valiosa acababa de decir sí. Pero el viaje apenas comenzaba. Tenía que integrar a esta mujer extraordinaria en su mundo corporativo rígido, navegar su nuevo rol, y lo más importante, probarle tanto a ella como al jeque que era digno de la segunda oportunidad que ella le había dado. El primer día de Isabella Rossi en Finch Dynamics fue un terremoto silencioso. Llegó no con su uniforme de camarera gastado, sino con un vestido azul marino simple y elegante que había comprado en una boutique de segunda mano, la prenda más cara que ahora poseía. Caminó por el vestíbulo de mármol reluciente, pasando empleados que una semana antes la habrían ignorado, y tomó el ascensor al piso ejecutivo. Su oficina estaba junto a la de Alice Tister. Era espaciosa,
con una ventana del piso al techo ofreciendo la misma vista impresionante que el cenit. En su nuevo escritorio había una laptop de última generación, una pila de archivos preliminares del proyecto y una orquídea elegante, un eco deliberado de la sala de reuniones. Una nota de bienvenida de Alice Tister estaba apoyada contra ella. Alice Tister había hecho el anuncio a su equipo ejecutivo esa mañana. Lo había enmarcado cuidadosamente, enfatizando la insistencia personal del jeque y las habilidades únicas y críticas de la señora Rossi. La reacción fue una mezcla de silencio atónito, escepticismo velado y, de los pocos que entendían cuán cerca había estado la empresa del desastre, admiración silenciosa. La transición no estuvo exenta de fricción. Algunos gerentes senior la trataron con condescendencia empalagosa, intentando ayudarla con software básico de oficina o explicando jerga corporativa como a un niño. Otros la veían como un oráculo místico, pidiendo su opinión en asuntos lejos de su ámbito, esperando que su influencia misteriosa con el jeque se les pegara. Pero Bella navegó todo con la misma gracia tranquila que había mostrado en la reunión. Era una estudiante rápida, absorbiendo los detalles técnicos complejos del proyecto con velocidad asombrosa. Su formación en lingüística, resultó, la hacía única para entender sistemas y estructuras complejas, ya fueran idioma o logística. Era humilde, haciendo preguntas cuando no sabía algo, y nunca pretendiendo ser algo que no era. Su verdadero valor, sin embargo, brilló en su rol principal. En su primera videoconferencia con el equipo del jeque, hizo más que traducir. Construyó rapport. Recordó el nombre del hijo de un asesor que estudiaba en Londres. Abrió la reunión no con negocios, sino referenciando una línea de un poeta regional famoso, un gesto recibido con deleite audible. Estaba tejiendo una tapicería de confianza, hilo por hilo. Alice Tister observaba su transformación con asombro. Le había ofrecido un trabajo para salvar su acuerdo, pero rápidamente se dio cuenta de que había hecho mucho más. Había desenterrado un diamante. Comenzó a invitarla a reuniones que no tenían nada que ver con el proyecto Alamed solo para obtener su perspectiva. Tenía una habilidad inquietante para ver más allá de los números en una hoja de cálculo al impacto humano de una decisión. Así redireccionamos la cadena de suministro por esa región, decía en voz baja tras una larga presentación, nos ahorrará un 4% en costos de envío. Pero también pondrá fuera de negocio a esa pequeña empresa de logística local, la que asociamos hace 5 años. ¿Vale 4% romper esa relación? Se estaba convirtiendo en la conciencia de la empresa, el guardián de su alma, tal como el jeque había predicho. Cerca de un mes en su nuevo rol, Alice Tister la encontró parada junto a la ventana de su oficina tarde una noche, mirando las luces de la ciudad. ¿Día largo?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Completo, sonrió ella. Solo estaba pensando. Hace unas semanas, estaba allá abajo mirando hacia aquí, preguntándome cómo sería. Es diferente a lo que imaginaba. Mejor, peor, solo más humano, dijo. Pensé que sería todo cálculos y juegos de poder, y lo es. Pero hay más. O al menos puede haberlo. Gracias a ti, dijo él, su voz sincera. Caminó más adentro de la sala. Nunca te agradecí apropiadamente, Isabella. No solo por salvar el acuerdo, sino por salvarme de mi propia arrogancia. Y no eras arrogante, respondió ella, girándose para enfrentarlo. Solo estabas aislado. Es fácil olvidar cómo se ve el mundo desde el suelo cuando pasas todo el tiempo aquí arriba. Había hecho arreglos para su madre, mudándola a la mejor instalación de cuidado privado del Estado, cubierto completamente por el plan de salud ejecutivo de la empresa. La montaña de deudas de Bella había desaparecido de la noche a la mañana. No lo había hecho como transacción, sino porque sabía que era la parte complicada de su vida que le preocupaba, era lo correcto. Y el jeque llega la próxima semana para firmar los papeles finales y asistir al gala inaugural del proyecto, dijo Alice Tister. Específicamente pidió que te sentaras a su derecha. Los ojos de Bella se abrieron ligeramente. Que es un gran honor. Es un honor que has ganado, dijo Alice Tister. Hizo una pausa, una nueva arquitectura tomando forma en su mente, no de momentos, sino de un futuro. Este proyecto tomará 10 años, Isabella. Definirá esta empresa para la próxima generación. Pero es solo el comienzo. Tu rol aquí no es solo para este proyecto. Te quiero a mi lado para todos. Estoy creando un nuevo puesto de alto nivel, directora de cultura. Es tuyo si lo quieres.
Lágrimas brotaron en los ojos de Bella, pero no apartó la mirada. No eran lágrimas de shock o incredulidad esta vez. Eran lágrimas de llegada. No había sido rescatada. Había ganado su lugar. Había salido de las sombras, no por suerte, sino por una vida de observación tranquila, de aprendizaje, de cuidar a otros. Había entrado en una crisis y les había mostrado lo que era la verdadera fuerza. Y sí, dijo, su voz clara y fuerte. Sí, Alistair, lo quiero. En ese momento, Alistair Finch entendió la falla en su vieja filosofía. Había intentado construir una fortaleza para mantener el mundo afuera, para controlar cada variable. Pero Bella le había mostrado que el éxito verdadero y duradero no se trataba de construir muros. Se trataba de abrir puertas, escuchar la voz más silenciosa en la sala y tener la sabiduría para reconocer un milagro cuando está parado frente a ti, sosteniendo una jarra de agua. El futuro de Finch Dynamics no se construiría sobre control, sino sobre conexión. Una nueva arquitectura diseñada por ambos. Y esa es la increíble historia de cómo un momento de pánico absoluto para un poderoso CEO se convirtió en un punto de inflexión que cambió la vida, no solo para él, sino para una camarera que guardaba un universo de talento dentro de ella. Es un poderoso recordatorio de que el valor no lo determina el título o el uniforme de una persona, sino su carácter y sus fortalezas ocultas. A veces, la persona más importante en la sala es aquella a la que nadie presta atención. ¿Qué piensas? ¿Hizo bien Alistair en confiar tanto en Bella? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, por favor dale like, compártela con alguien que necesite oírla, y asegúrate de suscribirte y activar notificaciones para no perderte nuestro próximo drama de la vida real. Gracias por escuchar.